Su esposa despierta sin recuerdos, y él entonces decide conquistarla nuevamente o perderla para siempre. El suave pitido de las máquinas era lo único que rompía el silencio en la habitación del hospital. Isabel abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz blanca que se filtraba por las cortinas. Todo le parecía confuso, como si despertara de un sueño profundo del cual no podía recordar nada. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si hubiera estado inmóvil durante mucho tiempo. A su lado, una figura masculina se levantó de inmediato cuando notó que ella había despertado. Su expresión era de una mezcla de alivio y preocupación, aunque su rostro le resultaba completamente desconocido. Isabel intentó hablar, pero las palabras parecían estar atrapadas en su garganta. «Isabel, ¿estás bien?» «Estás en el hospital», dijo el hombre con una voz suave, aunque había un temblor en ella que no podía ocultar. «Tuviste un accidente, pero ahora estás a salvo». Isabel lo miró buscando alguna señal de reconocimiento en sus propias memorias, pero no encontró nada. Su frente se arrugó en una expresión de confusión mientras intentaba recordar lo que había pasado, pero su mente estaba en blanco. Era como si hubiera un velo oscuro cubriendo cada rincón de su memoria. «¿Quién eres?». La pregunta salió más como un susurro, pero el impacto de esas palabras hizo que el hombre retrocediera, como si lo hubieran golpeado físicamente. «Soy Alejandro». «Tu esposo», respondió tragando en seco mientras trataba de mantener la calma. «Llevamos 5 años casados». Isabel sintió una oleada de pánico que crecía en su pecho. Las palabras de Alejandro eran como un golpe, pero no lograban derribar el muro de vacío que había en su mente. ¿Esposo? ¿5 años? No recordaba absolutamente nada de eso, ni de él ni de su vida juntos. «Lo siento, yo no te recuerdo», dijo, la voz quebrándose al final. No solo era el rostro de Alejandro lo que le era desconocido, sino también todo lo demás en su entorno. La habitación, el hospital, su propio reflejo en la ventana. Todo era extraño. Alejandro respiró hondo. Su rostro reflejaba el dolor que estaba sintiendo, pero intentó sonreír, aunque la tristeza era evidente en sus ojos. «Está bien, Isabel. Vamos a superar esto juntos. Estoy aquí contigo. No estás sola». Isabel lo observó con detenimiento, buscando algún atisbo de familiaridad, algo que le dijera que lo que decía era verdad, pero su mente seguía siendo un mar en calma, sin ninguna ola de recuerdos que viniera a rescatarla. Se sentía perdida en su propio cuerpo, atrapada en una vida que no reconocía. Los médicos entraron poco después, interrumpiendo el tenso silencio que se había apoderado de la habitación. Comenzaron a hacerle preguntas, a examinarla, pero cada vez que intentaba recordar algo, solo encontraba más vacíos. Las palabras de los médicos resonaban como ecos distantes en su mente. Amnesia postraumática, pérdida temporal de memoria, recuperación lenta. Nada de eso tenía sentido para ella. Solo había una cosa clara: no recordaba nada de su vida. Cuando los médicos se retiraron, Alejandro se acercó nuevamente a ella. Su presencia era reconfortante, a pesar de ser un extraño para ella. Tomó su mano con suavidad, y aunque Isabel no sintió la conexión que él parecía buscar, tampoco retiró su mano. «Vamos a ir despacio, un día a la vez. Lo importante es que estás viva, y vamos a trabajar juntos para que todo vuelva a la normalidad», dijo Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción. «No te preocupes por recordar ahora, solo descansa. Yo estaré aquí». Isabel asintió, aunque la palabra normalidad le resultaba ajena. ¿Cómo podría volver a la normalidad si ni siquiera sabía cuál era esa normalidad? Sin embargo, el cansancio pronto la venció, y cerró los ojos, dejando que el agotamiento la arrastrara de nuevo al sueño. Mientras Isabel dormía, Alejandro se quedó a su lado sin soltar su mano. Observó su rostro tranquilo, sintiendo una mezcla de alivio por verla despierta y una tristeza profunda por la situación en la que se encontraban. Aún así, decidió en ese momento que no se daría por vencido. Recordaría por los dos, al menos hasta que ella pudiera hacerlo por sí misma. El sol de la tarde iluminaba suavemente la fachada de la casa, mientras Alejandro ayudaba a Isabel a salir del auto.
Era una casa modesta pero acogedora, con un jardín bien cuidado y una cerca blanca que la rodeaba. Alejandro la miró con una mezcla de nostalgia y esperanza, esperando que al cruzar el umbral algún recuerdo se despertara en Isabel. Isabel observó la casa en silencio. No sentía nada en particular, ningún destello de memoria, ningún sentimiento de familiaridad. Para ella, era solo una estructura desconocida, otro lugar en el que no encajaba. Alejandro abrió la puerta principal y entraron juntos. El interior de la casa era cálido, decorado con tonos suaves y fotografías en las paredes. Isabel recorrió la vista por el salón, deteniéndose en las fotos de ellos dos en diferentes momentos de sus vidas. Había imágenes de vacaciones, celebraciones y momentos cotidianos, todos mostrando un vínculo que ella ya no podía recordar. «Este es nuestro hogar», dijo Alejandro con voz suave, rompiendo el silencio. «Vivimos aquí desde que nos casamos». Isabel asintió, aunque la palabra nuestro le resultaba extraña. Caminó lentamente por la sala, tocando algunos objetos con cuidado, como si temiera romper algo. Un jarrón, un libro, un cojín, todo parecía tener su lugar en una vida que le pertenecía, pero que ahora le era completamente ajena. «Esta es nuestra sala», continuó Alejandro, señalando el sofá donde había pasado incontables noches viendo películas con Isabel. «Solíamos sentarnos aquí después de un largo día, solo para relajarnos y estar juntos». Isabel escuchaba en silencio, sin poder agregar nada. Alejandro la guió hacia el comedor y luego a la cocina, describiendo cada detalle, con la esperanza de que algo resonara en su memoria. Pero a medida que recorrían la casa, Isabel solo sentía un vacío creciente, una desconexión profunda que la abrumaba. Finalmente, llegaron al dormitorio principal. Alejandro se detuvo en la puerta, dudando por un momento antes de abrirla. La habitación estaba decorada con colores suaves, con una gran ventana que dejaba entrar la luz del sol. La cama estaba hecha meticulosamente, y en la mesita de noche había un marco con una foto de su boda. «Este es nuestro dormitorio», dijo Alejandro, su voz cargada de emoción contenida. «Es donde empezamos y terminamos cada día juntos». Isabel se acercó a la foto de la boda y la tomó en sus manos. Observó su propio rostro sonriente, el vestido blanco, y a Alejandro a su lado, mirándola con amor. Parecían tan felices, tan unidos, pero no sentía nada al ver esa imagen, solo un profundo deseo de que esos recuerdos volvieran. «¿Cómo era yo?», preguntó Isabel sin apartar la vista de la foto. Alejandro tomó un momento para responder. «Eres una mujer increíble. Siempre has sido fuerte, decidida, pero también amorosa y compasiva. Tenías un brillo en los ojos que siempre me hacía sentir afortunado de estar a tu lado». Isabel dejó la foto en su lugar y se sentó en el borde de la cama. Se sentía abrumada por las expectativas, por la idea de ser esa persona que Alejandro describía. ¿Y si nunca volvía a ser esa mujer? ¿Y si nunca volvía a recordar? Alejandro se sentó a su lado sin presionarla. «No tienes que recordar todo ahora mismo. Solo quiero que te sientas cómoda, que sepas que estoy aquí para ti». Isabel asintió, aunque no estaba segura de cómo sentirse cómoda en una vida que no reconocía. El silencio llenó la habitación, cargado de palabras no dichas y de emociones no expresadas. Mientras la noche caía y la casa se sumía en la penumbra, Isabel se acostó en la cama, mirando al techo. Alejandro se acomodó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, sin querer invadir su espacio. A lo lejos, un reloj en la sala marcaba el paso del tiempo, un recordatorio constante de la lucha que enfrentaban. Isabel cerró los ojos intentando encontrar algún resquicio de su pasado, pero solo encontró más preguntas. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que algo, cualquier cosa, volviera a ella? Alejandro, por su parte, observaba a Isabel en silencio, con la esperanza de que, con el tiempo, ella pudiera volver a ser la mujer que tanto amaba. Mientras tanto, sabía que debía ser paciente, dándole el espacio que necesitaba para descubrir su propio camino de regreso. Los días pasaron lentamente en la casa, que para Isabel seguía siendo una incógnita. Aunque Alejandro trataba de mantener una rutina, cada momento estaba marcado por la ausencia de recuerdos.
La desesperanza comenzó a asentarse en el ambiente, mientras ambos intentaban encontrar una nueva normalidad en medio de la incertidumbre. Una mañana, mientras compartían un silencioso desayuno, Alejandro rompió el silencio que parecía haberse convertido en parte de su vida diaria. He estado pensando, tal vez podríamos salir hoy. Ir a algunos lugares que solíamos visitar. Quizás eso te ayude a recordar. Isabel lo miró con una mezcla de duda y curiosidad. Aunque la idea de salir de la casa era tentadora, no estaba segura de si enfrentarse a más lugares desconocidos sería lo mejor. Sin embargo, la mirada de esperanza en los ojos de Alejandro la convenció. Podríamos intentarlo, dijo finalmente, intentando ofrecer una pequeña sonrisa. Alejandro asintió, agradecido por su disposición. Poco después, ambos estaban en el auto conduciendo hacia el centro de la ciudad. Alejandro había planeado un recorrido por varios lugares que habían sido significativos para ellos, esperando que algo en el camino desencadenara un recuerdo en Isabel. La primera parada fue un pequeño café al que solían ir los fines de semana. El lugar estaba decorado con colores cálidos y una suave música de fondo llenaba el ambiente. Alejandro pidió 2 cafés y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Solíamos venir aquí casi todos los sábados, dijo, observando a Isabel con atención. Isabel miró a su alrededor, intentando encontrar algo que le resultara familiar, pero no sintió nada. Aún así, sorbió su café, sabiendo cuánto significaba este momento para Alejandro. La conversación fue superficial, marcada por pausas incómodas. Alejandro hablaba con entusiasmo sobre los recuerdos que tenían de ese lugar, pero Isabel solo podía ofrecer una sonrisa débil y asentir. Después del café, Alejandro la llevó a un parque cercano. Aquí fue donde tuvimos nuestra primera cita, explicó mientras caminaban por los senderos arbolados. Recuerdo que estuvimos hablando durante horas, sin darnos cuenta de cómo pasaba el tiempo. Isabel intentó imaginarse a sí misma en ese parque, sentada en un banco con Alejandro, pero su mente seguía siendo un lienzo en blanco. La frustración comenzaba a crecer dentro de ella. Quería recordar, quería sentirse conectada con esos lugares y esos momentos, pero todo parecía tan lejano, como si perteneciera a la vida de otra persona. Alejandro, notando la tensión en su rostro, intentó aliviar el peso de la situación. No te preocupes, Isabel. No tienes que forzarlo. Lo importante es que estamos juntos, y eso es lo que realmente importa. Isabel asintió, aunque no podía evitar sentir que estaba fallando de alguna manera. Mientras continuaban su paseo por el parque, Alejandro trató de mantener la conversación ligera, hablando de cosas cotidianas, intentando distraerla de la presión que sentía. La última parada del día fue una librería. Isabel había sido una ávida lectora, y Alejandro esperaba que entre los estantes de libros pudiera encontrar algo que la conectara con su antiguo yo. Recorrieron los pasillos en silencio, con Alejandro mostrándole algunos de los libros que ella solía amar. Isabel tomó uno de ellos y lo hojeó, tratando de evocar algún recuerdo, pero su mente seguía siendo un vacío. La tarde se desvaneció en un atardecer dorado mientras regresaban a casa. Alejandro, aunque desilusionado por la falta de progreso, se mantuvo optimista. Isabel, por otro lado, sentía un creciente malestar. ¿Qué pasaría si nunca recordaba? ¿Podrían realmente seguir adelante sin esos recuerdos? Al llegar a casa, Alejandro la miró con ternura y dijo: «No importa cuánto tiempo tome, Isabel. No importa si no recuerdas. Estoy aquí, y siempre estaré aquí, contigo». Isabel no respondió de inmediato. Sus emociones eran un torbellino en su interior. Aunque no recordaba nada de su vida pasada, empezaba a darse cuenta de algo. El amor de Alejandro era real, tangible, incluso si no podía recordar su origen. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Isabel se dio cuenta de que, aunque su mente no recordara, su corazón empezaba a reconocer la bondad y la devoción de Alejandro. No era mucho, pero era un comienzo. El día comenzó con un tono de calma inusual. Isabel se había despertado temprano, mucho antes de que el sol asomara por las ventanas.
A pesar de que las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y vacíos, había algo en el aire esa mañana que la impulsaba a explorar la casa por su cuenta. Mientras Alejandro aún dormía, Isabel comenzó a recorrer los pasillos y habitaciones, deteniéndose en cada rincón, cada objeto que pudiera darle alguna pista sobre su vida anterior. Al pasar por el estudio, una pequeña habitación llena de libros y papeles, algo llamó su atención: un cuaderno de tapas gastadas, escondido entre algunos documentos. Con curiosidad, lo tomó y lo abrió, encontrando las primeras páginas llenas de una caligrafía que reconoció vagamente como suya. Se trataba de un diario, escrito con su propia mano antes del accidente. Las palabras que leían sus ojos eran sus propios pensamientos, reflejando una vida que no podía recordar, pero que sabía que le pertenecía. Con el corazón latiendo más rápido, Isabel se sentó en el escritorio y comenzó a leer. Las primeras entradas hablaban de su relación con Alejandro, de los pequeños detalles que hacían su vida juntos tan especial. Cada línea era un recordatorio de los momentos felices que compartían, las risas, las pequeñas peleas que siempre terminaban en reconciliaciones dulces y la profunda conexión que parecía haber entre ellos. A medida que leía, Isabel sentía una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba la tristeza de no poder recordar esos momentos por sí misma, y por otro, una especie de alivio al descubrir que, en algún punto de su vida, había sido feliz junto a Alejandro. Pero a medida que avanzaba en las páginas, la sensación de alivio comenzó a desvanecerse. Las últimas entradas en el diario revelaban un lado de su vida que no esperaba. Isabel había escrito sobre sus miedos e inseguridades, sus dudas sobre si estaba cumpliendo con sus propias expectativas y las de Alejandro. Hablaba de un sentimiento creciente de insatisfacción, una búsqueda de algo más, algo que no podía definir claramente. Isabel sintió un nudo en el estómago al leer esas palabras. ¿Será posible que, antes del accidente, su relación con Alejandro no fuera tan perfecta como él la hacía parecer? ¿Acaso esos sentimientos de duda y miedo habrían influido en su vida más de lo que Alejandro estaba dispuesto a admitir? El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Alejandro entró en el estudio, sorprendido de verla tan concentrada en el diario. «¿Qué estás leyendo?», preguntó con suavidad, aunque la preocupación era evidente en su voz. Isabel levantó la vista, mostrándole el cuaderno. «Escribí esto antes del accidente. Son mis pensamientos, mis sentimientos sobre nuestra vida juntos». Alejandro se acercó lentamente, sabiendo que no podía prever cuál sería su reacción. «Sí, lo escribiste hace unos meses», respondió tratando de mantener un tono calmado. «Siempre te gustó plasmar tus pensamientos en papel. Hablas de nuestra vida juntos como si fuera perfecta», continuó Isabel, su voz temblando ligeramente. «Pero aquí, en estas páginas, veo que tenía dudas, miedos. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Alejandro se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No quería que pensaras en esas cosas ahora. Estaba tratando de darte espacio para que te recuperaras, para que no te sintieras abrumada». Isabel lo miró a los ojos, buscando la verdad detrás de sus palabras. «Pero ahora me siento aún más confundida. ¿Y si esas dudas fueron parte de la razón por la que no puedo recordar? ¿Y si nunca recupero esos sentimientos?». Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que, en algún nivel, estaba tratando de protegerla, pero ahora se daba cuenta de que eso también la había alejado de la verdad. «Ah, Isabel, lo único que puedo decirte es que te amo y que estoy dispuesto a superar cualquier cosa contigo, incluso si eso significa enfrentar esos miedos y dudas juntos». Isabel asintió lentamente, sintiendo que las palabras de Alejandro eran sinceras. Sin embargo, la confusión en su mente no se disipaba. Cerró el diario y lo dejó a un lado, consciente de que no encontraría todas las respuestas allí. «Voy a necesitar tiempo para procesar esto», dijo finalmente, levantándose del escritorio. «Lo sé», respondió Alejandro con suavidad. «Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista». Isabel lo miró una vez más antes de salir del estudio. Mientras cerraba la puerta detrás de ella,
Sabía que la jornada que tenía por delante sería una de las más difíciles de su vida. Aún así, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante, enfrentando esos miedos, aunque el camino fuera incierto. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio incómodo. Isabel se mantenía distante, sumida en sus pensamientos, mientras intentaba procesar lo que había leído en su diario. Las palabras que había escrito antes del accidente la perseguían, y cada vez que Alejandro intentaba acercarse, ella se alejaba, temerosa de enfrentarse a la realidad que podría descubrir. Alejandro, por su parte, luchaba con su propia desesperación. Cada intento de acercarse a Isabel parecía empujarla más lejos, y la conexión que una vez habían compartido se sentía cada vez más frágil. Pasaba horas en el estudio, revisando antiguas fotografías y objetos que una vez habían sido significativos para ambos, buscando alguna señal de esperanza. Una tarde, Isabel salió de la casa sin decirle a Alejandro a dónde iba. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Caminó sin rumbo por las calles del vecindario. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones y dudas. ¿Cómo podía avanzar si no recordaba quién era realmente? ¿Cómo podía reconstruir una vida con Alejandro si ni siquiera estaba segura de quién había sido antes del accidente? Se detuvo en un parque cercano, el mismo donde Alejandro la había llevado días antes. Se sentó en un banco y cerró los ojos, intentando encontrar algún vestigio de su antigua vida, algo que le diera un punto de partida. Pero una vez más, solo encontró vacío. Mientras estaba allí sentada, una sensación de desesperanza comenzó a invadirla. ¿Y si nunca volvía a recordar? ¿Y si esos recuerdos que tanto ansiaba recuperar simplemente no existían más? El miedo de que su vida anterior estuviera perdida para siempre la golpeó con fuerza, dejándola temblando. Isabel sabía que Alejandro estaba haciendo todo lo posible para ayudarla, pero también sabía que había una parte de ella que él no podía alcanzar. Las dudas que había escrito en su diario antes del accidente ahora parecían más grandes, más insuperables. ¿Y si esas dudas habían sido una señal de que su relación con Alejandro no era tan perfecta como él la hacía parecer? Con el corazón pesado, Isabel decidió regresar a casa. Cuando llegó, encontró a Alejandro sentado en el sofá con la mirada perdida en la distancia. Al verla entrar, se levantó rápidamente, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y preocupación. «Isabel, me preocupaba que estuvieras fuera tanto tiempo. ¿Estás bien?», preguntó con suavidad acercándose a ella. Isabel lo miró sin saber cómo responder. Por un momento, se quedó en silencio, buscando las palabras correctas. «No lo sé, Alejandro. Me siento perdida. Siento que estoy atrapada entre dos vidas. La que tenía antes del accidente y la que estoy viviendo ahora, y no pertenezco a ninguna de ellas». Alejandro asintió, comprendiéndola sin necesidad de más explicaciones. Sabía que Isabel estaba pasando por un momento extremadamente difícil, y la frustración que sentía era palpable. «No tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase». Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «No sé si eso es suficiente. No sé si alguna vez volveré a ser la persona que eras, y no quiero que te quedes conmigo por obligación o por un sentido de deber». Alejandro tomó sus manos con delicadeza, mirándola a los ojos con una intensidad que Isabel no podía ignorar. «No es obligación, Isabel. Te amo, y aunque sé que esto es difícil, no voy a rendirme. No te estoy pidiendo que recuerdes todo de inmediato. Solo te pido que me des una oportunidad para estar a tu lado mientras encuentras tu camino». Isabel sintió una oleada de emociones al escuchar sus palabras. Por un lado, quería creerle. Quería aceptar ese amor que él ofrecía incondicionalmente. Pero por otro lado, las dudas que habían surgido en su interior la mantenían cautiva, impidiéndole entregarse completamente. Finalmente, Isabel se soltó suavemente de sus manos y se dirigió a la escalera. «Necesito tiempos, Alejandro. Necesito espacio para pensar, para entender lo que realmente quiero. Espero que puedas respetar eso». Alejandro asintió,
aunque su rostro mostraba el dolor que esas palabras le causaban. «Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí esperando cuando estés lista». Isabel subió las escaleras lentamente, sintiendo el peso de sus propias dudas sobre sus hombros. Al llegar a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer sobre la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Sabía que la decisión que debía tomar no era fácil, y que cualquiera que fuera el camino que eligiera, tendría un impacto profundo en su vida y en la de Alejandro. Mientras la noche caía, Isabel se sumergió en sus pensamientos, buscando desesperadamente una respuesta que aún se le escapaba. La noche había caído, y la casa estaba en silencio. Isabel se encontraba en su habitación, mirando por la ventana hacia la oscuridad del exterior. Sus pensamientos eran un caos, y a pesar de que había intentado aclararlos durante días, la confusión solo parecía aumentar. Sabía que no podía seguir así, atrapada en un limbo entre lo que había sido y lo que era ahora. Necesitaba tomar una decisión, pero cada vez que lo intentaba, el miedo la paralizaba. Mientras Isabel permanecía en su habitación, Alejandro estaba en el estudio, sentado frente a su escritorio con una hoja de papel en blanco frente a él. Había pasado los últimos días debatiéndose internamente sobre qué hacer. Sabía que Isabel necesitaba espacio, pero la distancia que había crecido entre ellos era dolorosa, y sentía que si no hacía algo pronto, podría perderla para siempre. Finalmente, Alejandro tomó una decisión. Con la pluma en la mano, comenzó a escribir una carta. Sabía que las palabras que estaba a punto de poner en el papel serían las más importantes que había escrito en su vida. Querida Isabel, sé que estás luchando con todo lo que ha sucedido, y no puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti. He estado pensando mucho en nuestra situación, y aunque lo único que deseo es que vuelvas a ser la mujer que conocí, sé que eso no es justo para ti. Te amo, Isabel, más de lo que las palabras pueden expresar, pero también sé que el amor no puede ser forzado. No puedo esperar que sientas lo mismo por mí solo porque solías hacerlo. Lo que compartimos en el pasado fue hermoso, pero ahora entiendo que no puedo aferrarme a esos recuerdos y esperar que sean suficientes para ambos. Quiero que sepas que no importa lo que decidas, siempre estaré agradecido por el tiempo que pasamos juntos. Si eliges seguir adelante sin mí, lo entenderé y respetaré tu decisión. Lo que más deseo es que encuentres paz y felicidad, ya sea conmigo o sin mí. Nunca quise que te sintieras presionada o atrapada. Solo quería que supieras cuánto significas para mí, y que estoy dispuesto a dejarte ir, si eso es lo que necesitas para encontrar tu camino. Con todo mi amor, Alejandro. Alejandro terminó de escribir la carta y la leyó una vez más, asegurándose de que había expresado todo lo que sentía. Sabía que estas palabras podían ser las últimas que compartieran como pareja, y aunque el pensamiento lo desgarraba por dentro, estaba dispuesto a sacrificar su propia felicidad por el bienestar de Isabel. Dobló la carta con cuidado y la colocó en un sobre que dejó sobre la mesa del comedor. Luego, subió las escaleras en silencio y se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Isabel. Quería entrar, hablar con ella, pero sabía que lo mejor era darle el espacio que necesitaba. Con un último suspiro, se retiró a su propia habitación, resignado a esperar lo que el día siguiente pudiera traer. A la mañana siguiente, Isabel bajó las escaleras, sintiéndose un poco más decidida. Sabía que debía hablar con Alejandro, enfrentar lo que ambos estaban evitando. Pero cuando llegó al comedor, encontró la carta sobre la mesa. Su nombre estaba escrito con la caligrafía firme y familiar de Alejandro. Con el corazón acelerado, Isabel abrió el sobre y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las palabras, sintió una mezcla de emociones: tristeza, alivio y una profunda tristeza. Las palabras de Alejandro eran sinceras y llenas de amor, pero también estaban cargadas de una realidad que no podía ignorar. Él estaba dispuesto a dejarla ir, a sacrificar su propia felicidad por la suya. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras terminaba de leer la carta. Isabel sabía que Alejandro estaba siendo increíblemente generoso, pero también sabía que, si lo dejaba ir, algo en su vida se rompería para siempre.
Con la carta en la mano, Isabel se dirigió al estudio, donde encontró a Alejandro sentado en el sofá, mirando al vacío. Él levantó la vista al verla entrar, su rostro una mezcla de preocupación y resignación. «Leí tu carta», dijo Isabel, su voz temblando ligeramente. Alejandro asintió sin saber qué decir. «Es la cosa más hermosa y dolorosa que alguien ha hecho por mí», continuó Isabel, acercándose lentamente a él. «Y sé que lo escribiste porque realmente me amas». Alejandro la miró a los ojos, esperando que continuara. «Pero no puedo aceptar que me dejes ir», dijo finalmente, con determinación en su voz. «No sé si alguna vez recordaré todo lo que éramos, pero sé que no quiero perder lo que podemos ser». Alejandro sintió una oleada de alivio y esperanza al escuchar esas palabras. Se levantó y la abrazó con fuerza, sin decir nada. Sabía que las palabras no eran necesarias en ese momento. Isabel correspondió al abrazo, sintiendo que, aunque el camino por delante sería difícil, estaba dispuesta a enfrentarlo con Alejandro a su lado. Sabía que lo que compartían era real, y aunque no pudiera recordar su pasado juntos, estaba decidida a construir un nuevo futuro. El día comenzó con una sensación de alivio en el aire. La conversación de la noche anterior había dejado a Alejandro e Isabel con una nueva comprensión de su situación, y aunque el futuro aún era incierto, ambos sabían que estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Isabel despertó temprano, sintiendo una paz interior que no había experimentado en semanas. Aunque sus recuerdos seguían ausentes, su corazón estaba más claro que nunca. Sabía que amabas a Alejandro, no necesariamente por lo que había sido, sino por lo que estaba descubriendo de él ahora. Después de prepararse, Isabel bajó las escaleras y encontró a Alejandro en la cocina, preparando el desayuno. Él la saludó con una sonrisa cálida, y ella le devolvió el gesto. Era un comienzo simple, pero significativo. «Buenos días», dijo Alejandro mientras le servía una taza de café. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor», respondió Isabel, tomando la taza y sentándose a la mesa. «Aún no sé lo que depara el futuro, pero siento que estamos en el camino correcto». Alejandro asintió, su corazón llenándose de esperanza. «Eso es todo lo que necesito escuchar. Podemos ir despacio, si un día a la vez». Después del desayuno, Alejandro sugirió que salieran a dar un paseo. Querían aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la tranquilidad que el día les ofrecía. Caminaron por el vecindario, charlando sobre cosas cotidianas, pero también sobre sus sueños y aspiraciones. Isabel se dio cuenta de que, aunque no recordaba todo, aún podía construir una nueva relación con Alejandro basada en la confianza y el respeto mutuo. Durante el paseo, pasaron por un pequeño mercado al aire libre. Isabel se detuvo en un puesto de flores, admirando las diferentes variedades. Una en particular llamó su atención, un ramo de margaritas blancas. Sin saber por qué, sintió una conexión especial con esas flores. «¿Te gustan?», preguntó Alejandro, notando su interés. «Sí, hay algo en ellas que me resulta familiar», respondió Isabel, tocando suavemente los pétalos. Alejandro sonrió. «Las margaritas siempre han sido tus flores favoritas. Solía traerte un ramo cada vez que teníamos una cita especial». Isabel lo miró, sorprendida por el recuerdo que compartía. Aunque no podía visualizar esas citas, podía sentir la verdad en las palabras de Alejandro. Sin pensarlo dos veces, tomó el ramo y lo compró, sintiendo que de alguna manera esto marcaba un nuevo comienzo. Al regresar a casa, Isabel colocó las margaritas en un jarrón sobre la mesa del comedor. Las flores llenaron la habitación con un aroma fresco, y ella se dio cuenta de que pequeños detalles como este eran los que realmente importaban. «Gracias por recordarme eso», dijo Isabel mientras se giraba hacia Alejandro. «Es un pequeño detalle, pero me hace sentir que estoy recuperando una parte de mí misma». Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos. «Esas partes de ti siempre han estado ahí, Isabel. Solo necesitamos encontrarlas juntos». Con el tiempo, los días se convirtieron en semanas, y aunque los recuerdos de Isabel no regresaron de la manera que ambos esperaban, sí comenzaron a construir nuevos recuerdos que fortalecieron su vínculo. Empezaron a salir de nuevo, no con la intención de revivir el pasado,
sino de crear nuevas experiencias que los acercaran más. Una tarde, mientras estaban en el parque donde habían tenido su primera cita, Alejandro la sorprendió con un picnic. Había preparado algunos de sus platos favoritos, recordando los pequeños detalles que Isabel siempre había apreciado. «Esto me recuerda a algo», dijo Isabel mientras mordía un trozo de tarta. «No sé exactamente qué, pero hay algo en este momento que se siente bien». Alejandro sonrió, su corazón lleno de calidez. «Es porque estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, disfrutar del tiempo juntos». «Eso nunca cambiará, Isabel, sin importar lo que pase». Isabel lo miró sintiendo una profunda conexión con él, una que iba más allá de los recuerdos perdidos. «Gracias por no rendirte conmigo». «Sé que no ha sido fácil. Jamás me rendiría», respondió Alejandro con firmeza. «Te amo, Isabel, y siempre estaré aquí, pase lo que pase». En ese momento, Isabel sintió que algo dentro de ella se desbloqueaba. No era un recuerdo en sí, sino una sensación de paz, de estar exactamente donde debía estar. Sabía que, aunque nunca recuperara todos sus recuerdos, había encontrado algo aún más valioso, una nueva oportunidad de amar y ser amada. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños momentos de alegría, de descubrimientos mutuos que renovaron su relación. Alejandro e Isabel aprendieron a comunicarse de manera más abierta, a compartir sus sentimientos y temores sin miedo a ser juzgados. Un día, mientras paseaban por la playa al atardecer, Alejandro tomó la mano de Isabel y la miró a los ojos. «Sé que el camino hasta aquí no ha sido fácil, pero estoy agradecido por cada momento que hemos compartido. Siento que hemos superado lo peor, y ahora tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, algo que sea solo nuestro». Isabel asintió, sintiendo que su corazón estaba más ligero que nunca. «Estoy de acuerdo. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero estar a tu lado para descubrirlo». Se quedaron en silencio, observando cómo el sol se sumergía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El mar susurraba suavemente a sus pies, y en ese instante, Isabel supo que había tomado la decisión correcta. No necesitaba recordar todo lo que había sido, porque lo que realmente importaba era lo que estaba construyendo en ese momento. Con un suspiro de satisfacción, se apoyó en el hombro de Alejandro, sintiendo que finalmente estaba en casa. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.